verso 11 al 13. Márquenle ahí. Vamos buscando también Romanos 5:2. 5, 1 al 2. Le marcan ahí, buscan Romanos para que no se nos pierda, ¿no? Romanos 5, 1 al 2. Capítulo 5, verso 1 y 2. Ahí me marcan para que tengamos el mapa. Vamos a leer los dos para comenzar. Es antes de Hebreos. ¿Tú no lo ves encontrado o qué? No, porque dijiste antes. No, pero tú. No, todavía empezamos. Antes de Hebreos. Es después. Es antes de Hebreos, no después. Antes. Tú dijiste después. Y ahora estamos. Ajá, ándale hasta allá. Yo lo estaba, es que yo luego dije, entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Gloria al Señor. Ahorita que lo tenga, amén. Que lo tengan, vamos a. Hoy yo digo, ya está rompiendo su Biblia, no es su libreta. Y yo, ay. Ya tenemos ese. ¿Y Romanos dijiste? Capítulo 5. No, es hasta se ven letras grandes, tus Biblias que quedan grandes. Sí. Romanos 5. Yo creo que me debes de prestar tus lentes. Los tuyos y tus padres. Ya está, ya marquenlo ahí, déjenlo ahí, marcadito. Romanos 5. Márquenle con un papelito o con algo. Ahorita vamos a venir para allá. ¿Cuál vamos a leer? Primero Tito, luego Romanos. Nomás para comprobar. Gloria al Señor. Ya está, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermana Lola que empiece con una oración. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Sí, Te Señor. pido, te ruego, bendito Dios, que tú nos dirijas, bendito Padre. Sí, Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, bendito sí, Dios. Espíritu Santo. Oh Dios Todopoderoso, para la honra y la gloria de tu santo y precioso nombre, Señor. Danos entendimiento, bendito Sí, Padre, de Señor. Dios de la gloria, para que todo lo que nos hable mi hermana, Señor, Sí, Señor. sea conforme a tu voluntad, bendito Dios, y que se quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, bendito Dios, para poder entender, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que no salgamos como entramos, bendito Dios. Llévanos, Señor Dios, tu palabra de nuestro corazón, Señor. Sí, amén. Muchas gracias, bendito Dios. Amén, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, 11, 12 y 13. Verso 11, 12 y 13. 3 versículos nomás. Dice así. Lo leemos juntos. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Juntos, mis hermanos. Dice porque la gracia. Digo que me faltan los lentes. Ajá. Pero ¿Por qué la- no, sí traigo puesto, pero es que no veo. Préstame los tuyos. No vas a ver casi nada. Dos cosas. Dos. No, no,
No, este sí hasta se pasa de ver. este sí hasta se pasé de ver. Se pasó la Biblia así. 11, 12 y 13. Ajá. Dije que era más o menos. Sí, la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a Romanos. Romanos 5, 2 versos nomás, 1 y 2, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ayer empezamos, ¿verdad?, a estudiar esta palabra. Amén. Estamos estudiando, ¿verdad?, las 3 etapas de la salvación o 3 aspectos de la salvación. Amén. Porque desde hace como más de un año tenía pendiente, pero ya. Hasta ayer estudiamos un punto, nos quedamos la otra a la mitad y es donde vamos a continuar. De entrada podemos ver, ¿verdad?, aquí donde acabamos de leer en Tito, ¿verdad?, el propósito de Dios para la salvación a los hombres, pero ahí podemos ver, ¿verdad?, de cómo hemos sido salvos. Como ayer, ¿verdad?, también decíamos, pues todo cristiano sabe, ¿verdad?, que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la fe. Pero, ¿verdad?, es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo, ¿verdad?, los 3 tiempos de la salvación. Entonces aquí en Tito de entrada podemos ver donde acabamos de leer, primeramente nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Nos dice a todos los hombres. O sea que ahí podemos encontrar el tiempo pasado. Sí, también esto le llaman, ayer también les decía, empiezo así, ¿verdad?, porque ayer más o menos expliqué, ¿verdad?, que primeramente, ¿verdad?, el inicio de nuestra salvación se llama justificación, luego el segundo tiempo se llama santificación, el tercer tiempo se llama glorificación. Entonces en este texto que acabamos de leer estamos encontrando, ¿verdad?, donde dice: se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. O sea, pertenece en el tiempo pasado, ¿verdad? Esto es lo que llaman la justificación o salvación inicial. Ahí en el 12 también dice: enseñándonos, o sea, a nosotros los creyentes. Pertenece a la segunda etapa de la salvación y también se le conoce como la santificación progresiva. Amén. Y luego ahí sigue, ¿verdad?, enseñándonos que en el texto, según el texto nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando futuro, ¿verdad? Estamos esperando. A esto también se le conoce como la glorificación, es la tercera etapa de la salvación, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Aleluya. Y Romanos, que leímos Romanos, ¿verdad?, dice: justificados pues por la fe, podemos ver también pertenece al tiempo pasado. Tenemos paz para con Dios, pertenece en el tiempo presente.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada en el pasado. Esto también pertenece en el pasado y continúa en el presente. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Glorificación futura, pertenece en el tiempo futuro. Amén. Esto pues lo explicamos, ¿verdad? Ayer, todo bien. Ahorita nomás estamos leyendo el texto y nos quedamos en la segunda etapa de la salvación, bendito Dios, que es la santificación. Amén. Nos quedamos en la segunda etapa, que es la santificación. La etapa de la salvación, ¿verdad? La segunda etapa es la etapa de la santificación, pero también, como les acabo de decir, se le llama etapa progresivo. Voy a retomar un poquito ahí, en la segunda etapa, ¿verdad? Ya en la justificación, pues yo creo que iba a quedar el video, no me acuerdo, no sé si se grabó o no se grabó. Sí, porque ayer es lo que ya se explicó. Y de modo, pues ya. Entonces, ayer se explicó, bueno, ampliamos lo de la justificación. Ahora vamos a empezar en la segunda, porque la santificación, dice, va creciendo a diario, de continuo, en la vida del cristiano que ya fue justificado, que aunque era culpable, Dios nos ha declarado sin culpa. Amén. Amén. La santificación, lo que quiere decir, ¿verdad? La santificación es la separación del pecado y somos separados para Dios. ¿Sí? Fuimos santificados inicialmente cuando creímos. Bendito Dios. Aleluya. Entonces ahorita nos vamos a ir a la segunda parte porque hay mucho. Bendito Dios. Entonces ahí en mismo Romanos, que bueno, ya quedamos ahí, podemos ver, ¿verdad? Que no voy a tener que explicar un poquitito más arriba para poder entenderlo. Estamos en la segunda etapa de la salvación. Los que no vinieron ayer. No, pues es que si no me voy a volver a quedar ahí en lo mismo. Ya no me voy a avanzar. Santo, poderoso Señor. Sí, me voy a quedar. Sí, me voy a quedar en lo mismo. ¿Sí? Entonces dijimos que la santificación, ¿verdad? También se le conoce como etapa progresivo. Santificación es separación del pecado, o sea, cuando nos separamos del pecado, y separación para Dios. Fuimos santificados inicialmente. Dios nos apartó para sí mismo y nos sacó de la esfera del pecado en el que vivíamos. Entonces, la salvación por la cual, ¿verdad? Dios nos escogió y a la cual Dios nos llamó, ¿verdad? Por medio del Evangelio, mediante la santificación. Podríamos decir, ¿verdad? Estamos siendo limpiados en el tiempo presente, purificados en este tiempo presente. Amén. Amén. Entonces, la salvación en el tiempo presente es nuestra salvación del poder del pecado. Habiendo sido salvos, dice, habiendo sido salvos de la pena del pecado, nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad? Siempre reconociendo, no sé por qué se está moviendo mucho esto. Siempre el creyente, ¿verdad?, reconoce que fue salvo por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Eso ayer se explicó, ¿verdad?, en la justificación, que no tuvimos nada que hacer nosotros
para que Dios nos declarara justos. Amén. Si en cambio aquí en el segundo punto, ahí sí entra, ¿verdad? El hombre, es donde entra el hombre. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Cuando Dios nos justificó en el primer punto, venimos a Cristo, nos arrepentimos y creímos, ¿verdad? En Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos declaró justos sin culpa. No tuvimos nada que hacer, simplemente creer en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte redentora, ¿verdad? Pero también ayer decía, ¿verdad?, que es necesario que todo creyente sepa que tiene un enemigo. Amén. Un enemigo. Y ese enemigo interno, primeramente, es la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Amén. Que mora en nosotros. Luego tenemos un enemigo externo que es el sistema del mundo. Amén. O sea, que es lo que se mueve en el mundo, y un enemigo infernal que es el diablo. Estos tres, ¿verdad?, trabajan en confabulación para derrotar espiritualmente al cristiano, ¿sí? Por lo tanto, también para impedir el caminar por fe del creyente. Segunda de Corintios 5:7, ahí nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Eso lo vimos ayer, ahorita nomás lo estoy retomando un poquito. Por eso como que me estoy corriendo, ¿verdad? Ayer le expliqué un poquito amplio, ¿sí? Entonces, porque por fe andamos y no por vista. Entonces es importante, ¿verdad?, que el cristiano, una vez justificado, debe crecer en la gracia. ¿Sí? Debe crecer en la gracia. Ayer también vimos, ahí en segunda de Pedro, ¿verdad? Más antes bien nos dice la palabra: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Entonces es necesario, ¿verdad?, que aquí, después de haber sido justificados, en el segundo punto, que estamos siendo santificados, ¿verdad? ¿Sí? Es necesario que el creyente crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la gracia, ¿verdad? Pues solamente, pues Él es el que nos brinda esa gracia, ese regalo, ¿verdad? Pero también dice en el conocimiento. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento? Pues escudriñando la palabra, ¿verdad? Escuchando su palabra. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, crecer en el conocimiento. Así como en 2 de Corintios 5:17, que siempre lo repetimos, yo creo que ya no los aprendimos. Amén. ¿Cuál es esa? Temor, seguro, está en Cristo. Nueva criatura. Nueva criatura es. Aquí lo tengo en otra versión, dice así: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Amén. Amén. Entonces, la salvación diaria, la salvación cotidiana, ¿verdad?, del cristiano, que Dios nos da en su gracia, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, Dios nos da en su gracia de que nosotros, como creyentes, podemos controlar el pecado. Amén. 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 ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da el poder hacerlo. No, eso no viene de nosotros, también eso viene de Dios. Amén. Y ahorita vemos las más citas. Entonces, ahí donde estamos en Romanos, retomo Romanos 6:11. Romanos 6:11 y 12. Si ya andamos en Romanos 6.
6, 11 y 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. 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 Capítulo 6, versículo 11 y 12. Y 13 también. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. No, digo, ahora este sí ya se pasó de ver, digo, esta se traspasó. Aquí sí veo, donde no veo es en la Biblia. No, este sí ahora sí se pasó hasta el fondo. Pues mucha diferencia. Ahora ya me quedé más ciega. Es que ya ahí la tienes más grande las letras. Sí, sí, aquí se mandó aquí, sí que no. Sí, Ujú. Así que también dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que nos dice, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿sí? No reine el pecado en nuestra vida, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿verdad? Aleluya. Por eso cuando uno, ¿verdad? le da lugar, le da esa cabida, ¿verdad? Al pecado, que se desalinea, ¿verdad? Se desalinea la concupiscencia es eso, cuando uno le da cabida al pecado, le da nuestros pensamientos como que se desalinean. Concupiscencia, ¿verdad? Quiere decir así, ahí errarle al objetivo o distorsionar el bien y violar la confianza. Entonces aquí es donde podemos ver, ¿verdad? Que cuando Lucifer tuvo, ¿verdad? Su caída del cielo, por eso es que de él nació esa concupiscencia. La palabra de Dios dice que él maquinó en su pensamiento y se opuso a Dios o quiso ser como Dios. Entonces, concupiscencia, eso es lo que quiere decir distorsionar el bien y violar la confianza. Amén. Amén. Entonces la palabra nos dice que presentemos, ¿verdad? Nuestros miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de la salvación, ¿verdad? Dios nos ha declarado justos. ¿Sí? Aunque no lo éramos, pero Dios nos declaró justos. Por eso es que ahora también nosotros como cristianos debemos de obrar con justicia. Amén. 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 Con justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará. Y pues se enseñorearás quiere decir hacerse dueño de algo. O sea, el pecado ya no se puede adueñar de nosotros, ya no se puede apoderar de nuestra vida, ya no puede apropiarse de nuestra vida. Bendito Dios, eso lo dice en el 14 ahí donde leímos, amén. Sí, ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede apropiar ya de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la vida del creyente, mis hermanos, una vez, ¿verdad?, que ya fue justificado en la etapa de la santificación, la vida del creyente debe impactar, ¿verdad? Debe impactar a otros. A veces impactamos, ¿verdad?,
pero mal, y dicen, no, pues para ser como ella, mejor me quedo donde estoy. Debe impactar para bien. Debe, o sea, en pocas palabras, debe de dar un buen testimonio. Amén, gloria a Dios. Amén, un buen testimonio. Entonces debe impactar la vida del creyente. Eso lo tenemos en 1 de Juan 1:5. Si lo pueden encontrar, pues vamos rápido. 1 de Juan 1:5. ¿Sí? Tenemos que impactar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que hemos oído de Él. Gloria al Señor. Si ya lo tienen, me siguen con la vista ahí. Primera de Juan 1:5, versos 5 al 7. Dice así. ¿Ya lo mandé? No sé si está. No, Primera de Juan es está hasta acá, hasta los últimos. No, pues no se pierdan, no. Están hasta acá en los últimos. Atrás de Apocalipsis. No, cierto. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5, 6 y 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. O sea que la vida del creyente debe de impactar, ¿verdad? Para bien. Debe de anunciar también, ¿verdad? Lo que hemos oído de Él. ¿Sí? Anunciamos. ¿Qué es lo que anunciamos? Que Dios es luz. Amén, que Dios es el que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el que vino a dar esperanza a esta tierra, ¿verdad? Sí, y que en Él no hay pecado, no hay tinieblas. También dice, ¿verdad? En el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Otra de las cosas aquí, ¿verdad? Lo que podemos ver también en la vida del cristiano en este segundo punto es, la pregunta es, ¿el cristiano puede pecar? No, porque no debes de ser piedra de tropiezo para otra persona. En ti se van a reflejar las personas. Pero ¿y si peca, qué le hacemos? Lo colgamos, ¿verdad? Pues sí, Sí. es que dice, bueno, dice su palabra que no sirve de nada que le pidas perdón si lo vuelves a hacer. Eso de llevar a sus pies con un arrepentimiento total. Aunque somos carne, Él sabe que vamos a volver a pecar, pero pues, hay que tratar de seguir su palabra, ¿no? Bueno, lo que tú estás diciendo, mira, hay dos cosas ahí. Lo que tú estás diciendo es que una cosa es que tú vivas en el pecado. O sea, tú vivas en el pecado, o la persona viva en el pecado, más bien, ¿verdad? Viva en el pecado y se arrepiente, pero mañana lo vuelve a hacer. Eso es lo que no puede hacer un cristiano. Pero definitivamente, de que un cristiano puede resbalar, la respuesta es sí. Sí, porque somos carne. La respuesta es sí. Y lo tenemos en Primera de Juan. ¿Sí? Que a lo mejor, ¿verdad? En un momento
el creyente, el cristiano, peca? Sí, la respuesta es sí. Lo tenemos aquí también en Primera de Juan 1:8, ahí donde estamos leyendo, en el verso 8 dice: bendito Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Ahorita sigo explicando. Y ahí en el 9, ¿verdad? En el 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? O sea, dije, la respuesta es sí. Sí, el cristiano definitivamente puede pecar, puede resbalar, pero sin embargo no vive en esa práctica. ¿Sí? Digamos que hoy, pues por una situación tan grande, y yo diga que quise decir una mentira, aunque yo sé que está mal, pero lo dije. Entonces ya pequé. Todo a lo mejor por tapar algo. ¿Sí? Ya pequé. Pero esa no es mi forma de vida. Esa no es la forma que uno lleva de vivir. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La palabra de Dios nos dice que si faltamos, ¿verdad? Entonces, y confesamos nuestros pecados, le confesamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Sin embargo, es verdad que Dios no desea que el ser humano peque. O sea, ese no es el deseo de Dios. ¿Sí? Que el deseo de Dios es que no haya pecado en nuestra vida. Ahí en Primera de Juan, donde estamos, en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nos dice, el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe esta carta y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero por si acaso, o sea, es algo por si acaso, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. ¿Sí? Lo que aquí, ¿verdad?, también nos dice es que aquí no nos da la libertad para que pequemos. O sea, no es que nos está diciendo sí puedes pecar, definitivamente no, pero sí hay un momento que puedes caer, que puedes faltar, le puedes faltar a Dios, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, no nos está dando esa libertad para que pequemos, sino que nosotros debemos de procurar esa santificación. Debemos procurarlo a diario. ¿Sí? Porque como ya hemos sido justificados, ya Dios nos declaró inocentes sin culpa, pero la santidad sí hay que buscarlo a diario. ¿Sí? De manera que uno tiene que ir creciendo. Si hoy dije mentira, obviamente dije, pues porque yo le pido perdón a Dios y yo soy consciente de que yo no vuelvo a decir eso. O sea, no puedo estar cayendo en el mismo pecado, en lo mismo. Ahí es donde lo que tú decías, Carlos. Ahí es lo que tú decías. Entonces quiere decir, pues, que no eres hijo o hija de Dios. Eso es lo que quiere decir. O sea, si vives en el pecado, no estás en este punto, ¿verdad?, que estamos hablando en la salvación, pues no estás practicando esta segunda etapa, que es la santificación o la salvación progresiva. Progresiva quiere decir que vas creciendo, ¿sí? Esa santidad es progresivo. O sea, no de un día digo, no, pues ya no hago esto, ya. Muchas veces cuesta y es poco a poco, es progresivo, uno va creciendo en la santidad. Y
y no sentirte culpable porque somos carne y cuando vas empezando pues vas cayendo. A mí me pasó, bueno, luego me pasa también mucho que, por ejemplo, digo, ay, pues ya la regué, no, ay, Dios, perdóname, pero luego uno se siente como mal, se siente, no, ya no voy a la iglesia porque ya pequé y Dios ya no me va a querer. Yo sentí así, entonces son trabas que tu mente o el diablo te pone para decir, pues ya pecaste, ya Dios ya no te va a querer, nada más te estás burlando de él, ¿no? Entonces, por eso, así como usted dice, es progresivamente y pues pedirle perdón a Dios y volver, siempre volver, porque luego por pena o ya pequé o por sentirte culpable, uno a veces ya no quiere venir a la palabra. Sí, o sea, eso es, como te digo, eso es otro lado de la moneda, se puede decir, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Si es como tú dices, bueno, ya le fallé a Dios, pero tú le sigues el camino, llega un momento donde ese mismo pecado no se vuelve a repetir en tu vida. Si no se vuelve a repetir. Sí, porque luego también, bueno, yo decía, no, es que Dios va a pensar que nada más estoy jugando porque la riego y me caigo y lo vuelvo a hacer y todo. Pero aprendí que no importa, hay que ir en lo que Dios te pule, tienes que ir y seguir. Sí, porque la santificación, eso es que es, para nosotros, no, bueno, más abajo, lo que, todo eso, pues, más abajo, ¿verdad? Está el de la glorificación, ahí es donde, o sea, nosotros no vamos a ser completamente, ¿verdad? Santo, sin embargo, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo en la santidad. El cristiano debe de ir creciendo en la santidad, ¿sí? Te digo, si hoy hice eso, bueno, yo voy a procurar de no volver a hacerlo, ¿sí? De no volver a hacerlo. ¿Y cómo? Bueno, pues pidiéndole la ayuda a Dios. Porque solos tampoco vamos a poder. De nuestra propia fuerza, o sea, que nosotros ya no lo vuelvo a hacer y de mi propia fuerza no lo voy a poder hacer porque sí lo voy a volver a caer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirle la ayuda a Dios. Sí, y de antemano, pues Dios conoce los corazones. Dios conoce el corazón de cada persona. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la santidad debemos de buscarlo a diario, ¿sí? De manera que tiene que ir, pues, creciendo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces Santiago también escribe a los creyentes, ¿verdad? Aquí podemos ver en Santiago 1:18. Santiago 1:18. Ahí por Primera de Juan, donde andamos, por ahí está cerca, ¿verdad? ¿De dónde estabas? Pedro, Ahí donde andamos, atrás. Santiago 1:18, ahí vamos a andar ahorita en Santiago. 1:18. Atrásito nada más, hermano, de donde estábamos. De Primera de Juan, más atrás. Gloria al Señor. Entonces Santiago escribe, ¿verdad?, esto a creyentes. Claramente aquí lo podemos ver, ¿verdad?, que son creyentes que habían nacido de nuevo. Habían nacido de nuevo. ¿Ya, hermano Tere? Amén. Amén. Que me siguen con su lista, dice así. Así o no dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Vemos aquí que el apóstol Santiago, ¿verdad?, le escribe a los creyentes, los que en verdad habían nacido de nuevo. Pero Él, o sea, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
1:18. Y vemos, ¿verdad? Y también el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Podemos ver aquí, el apóstol Santiago se dirige, ¿verdad? Por eso digo, les escribió a los creyentes nacidos de nuevo. Por eso les dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es verdad, porque cuando estás enojado, ¿verdad? O enojado y respondes a una persona, pues respondes con enojo, con ira a veces. O sea, responde uno mal. Amén. Responde uno mal. No hay justicia en uno cuando uno está enojado. Dice cualquier tontería. Y luego al ratito y se está arrepintiendo. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Como les acabo de decir, ¿verdad? Aquí Santiago les escribe a los creyentes que estaban también, el contexto de es que estos creyentes estaban sufriendo. ¿Sí? Estaban sufriendo. Aquí los hermanos estaban experimentando, así como nos dice al principio ahí en este capítulo, se estaban experimentando diversas pruebas. O sea, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución. No lo vamos a leer todo, pero eso es lo que dice en el contexto del capítulo 1, verso 2 al 12. ¿Sí? Entonces, ellos como cristianos estaban, ¿verdad?, enfrentando la tentación de tomar justicia por sus propias manos, de quererse defender o de querer tomar represalias, ¿verdad?, contra las personas que les estaban haciendo mal. Y podemos ver ahí en el verso 13, ¿verdad? Por eso el apóstol Santiago les dice, el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, ¿verdad? Concupiscencia, lo que pude, ¿verdad? Averiguar aquí un poquito. Muchos lo asocian, ¿verdad?, con el placer sexual. Sí, y esa es una de las áreas principales en las que se manifiesta la concupiscencia. Pero también puede aplicar, ¿verdad?, de tener un deseo desmedido, de obtener riquezas desmedidas, placeres terrenales o inclinación a dejarse a esos deseos. Eso es concupiscencia. Por eso el Señor aquí le dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Aleluya. Esa concupiscencia, ¿verdad? El placer o a esa inclinación de dejarse llevar por los deseos carnales, por los deseos descontrolados. Eso es mejor. Lo que quiere decir, ¿verdad?, concupiscencia es dejarse llevar por deseos descontrolados. Amén. Entonces dice el 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
el 16 les dice, por eso les dice, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen, ¿sí? No se equivoquen, no erréis, no tomen la justicia por sus propias manos. Aleluya, sí, porque como les digo, estos textos se dan a la luz de que ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, estaban siendo engañados por los ricos. Entonces ellos estaban tentados a tomar la justicia por sus propias manos. Y entonces por eso es que Santiago les escribe esta carta y les dice, no se equivoquen, no se equivoquen, o sea, no vayan a creer que Dios les ha puesto esa prueba o esa tentación para que ustedes tomen justicia por sus propias manos. No se equivoquen, o sea, no puede ser así. Amén, no puede ser así. Bendito Dios. Porque el 11 no sé, porque cuando sale el sol, sí, el 11, no sé si es capítulo 2 o es 1, 11, porque cuando sale el sol, ¿así dice ahí? ¿O es capítulo 2? No, capítulo 1, verso 11. Ok, sí. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea que no tomen la justicia por sus manos, porque podemos ver aquí, ¿verdad?, que todo pasa, ¿sí? Así como la flor se seca, así como la flor, ¿verdad?, la mañana sale, mañana desaparece, así también el rico se marchitará. Por eso es que no tomen sus manos, con sus manos, no se, ¿cómo se puede decir? No se defiendan, La venganza. no tomen venganza o no se defiendan ustedes solos. Amén. No se ensucien sus manos. No se ensucien sus manos, no se equivoquen, por eso dice no se equivoquen. O sea, no pueden ustedes hacer justicia por sus propias manos. Porque no se puede pagar mal con mal. No pueden, en este caso, ¿verdad?, estamos hablando de la santificación, o sea, esto entra parte de la santificación. Entonces, eso es lo que uno decide, ¿verdad? Dice, bueno, pues mi vecino, mi vecina, no sé, yo siempre digo, porque eso pasa, ¿verdad? Echo caca en mi banqueta, pues bueno, pues, yo voy y le echo otra vez, ¿verdad? No, o sea, a lo mejor uno es tentado, ¿verdad?, a hacer lo mismo. En que los vecinos hacen una presión, nosotros no vamos a participar, es que ella no piensa lo que hace y nosotros no, ella no sabe. Por eso dice que no, o sea, eso es parte de la santificación, o sea, que viene, ¿verdad?, que viene creciendo en nuestra vida. Amén, sí, y sin embargo, digo, uno, pues sí es tentado en ese no, ¿por qué no yo? Pues yo también. Entonces, ahí es donde uno pues obra mal, o sea, se está uno equivocando, ¿verdad?, al obrar de esa manera. Sí, por eso es que la palabra también nos dice, ¿verdad? La única manera de responder correctamente cuando los creyentes son maltratados, ¿verdad?, para poder evitar esos daños, ¿verdad?, del pecado. Por eso dice el apóstol Santiago, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Sí? O sea que escucharan lo que él les estaba diciendo, lo que él les había escrito, ¿verdad? Y pues es mejor que, a veces como digo, cuando uno está enojado, pues dice, habla hasta por debajo de la lengua. Y dice cosas. Como la lengua no tiene hueso. Pues de aquí mismo, ¿verdad? También hablan. Ajá. Entonces, y dice cosas que al rato se puede arrepentir en el enojo. Por eso dice que mejor sea rápido en escuchar, ¿sí? Pero no hables tanto
y pues no te enojes, no te aires. Sí, entonces en lugar, ¿verdad?, de tomar la justicia en sus propias manos, dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Es verdad, o sea, en el ser humano hay abundancia de malicia, de verdad. Si Dios no está, si uno no le pide la ayuda a Dios, tú te das cuenta que hay maldad en tu corazón. ¿Sí? Y aquí dice, abunda más a veces esa malicia en el ser humano. Porque de cualquier cosa nos enojamos, de cualquier cosa estamos poniendo la cara de enojado. Sí. Entonces, yo veía a mi vecina que luego me echaba todos los pelos del perro, pero ¿qué hacía, mamá? Yo mejor agarraba la escoba y le barría y me quitaba de estar peleando con ella. Sí, pues sí, porque no. Porque no debemos estar alegando. Ahora sí que también le pido por esos dos perros que te hay, unos dos perros, pero gracias a esos perros tengo trabajo. Porque los limpia usted, ¿no? Que lo limpio. Bueno, que no, porque luego nomás un día quiere. Luego a veces falta, por ejemplo, mañana otra vez voy a faltar. El lunes falté, el viernes no trabajo y a mí me preocupa por la renta, porque ya me viene la renta. Sí. Entonces, bueno, eso son cosas como pequeñas. Sin embargo, a veces ese uno, pues le molesta, ¿verdad? Le molesta. Por eso dice aquí, hay esa abundancia de malicia en el ser humano. Sí, diciendo con esa persona que está haciendo eso, y yo también, mi vecino arrenda parte de la casa de azul. Luego yo en la mañana lo estaba barriendo a ese señor y lo echa todo yo no lo veo. En su banqueta. Ajá. Yo le digo, no está bien lo que hace usted. Caso tuviera que yo vengo para arriba y digo, ya yo voy a echar de su aparte lo piensa usted. ¿Lo piensa bien? Pues usted recoja su basura. Vaya a tirar, pero no tan lejos de que tira. Y yo lo barro, y yo no lo he hecho otro vecino, pues que yo lo barro, lo cojo y lo tiro. Sí, Y eso ahora, ¿verdad? Porque antes yo lo recojo y le vuelvo a tirar ahí en su banqueta. Pero cuando no eras Sí. cristiana, ¿no? Obviamente. Sí, hermana, pero pues entonces no conocíamos de Dios. Sí, por eso digo, ahora entendemos. Dice, bueno, sí lo hizo y sí se molesta, pero dice, bueno, no me queda de otra más que agarrar, limpiarlo y pues tirarlo yo, pues ¿quién más lo va a tirar? Sí, porque tampoco me puede estar diciendo, y tampoco le puedo estar Sí. diciendo. ¿Por qué? Porque ahí estamos Y pecando. ya se busca problemas donde sí lo hay, ¿verdad? Pero bueno, ya a veces ya uno evita esos problemas. O sea, son cosas bien pequeñitas, pero yo me doy cuenta, ¿verdad? Porque digo, yo en verdad sí, o sea, yo así lo hacía. Y la hermana me decía, no, déjalo recogerlo. No, ¿qué recogerlo? Déjalo y ya. Porque lo voy a recoger. Sí, la verdad sí, o sea que sí. Y ya ahora, ¿verdad? En Cristo, lo que menos quiero son problemas. ¿Sí? Y así como digo, el cristiano debe ser esa luz, ¿verdad? Iluminar, alumbrar donde hay oscuridad, ¿verdad? Porque, digo, Pero bien por lo que dice la hermana Anis, ella fue y le dijo, ¿no? Algunos lo entienden y otros no, ellos siguen. sí, no, Pero, pues como dice la hermanita, pues yo lo barro. Pero en medio de la barrida, pues me está dando coraje, me está dando así, ¿no? Pues porque como si Señor, y dice que no, Señor, toca el corazón. Y la diferencia es esta, en que ya lo haces, bueno, ya hablaste con Él. Si entiende bien, gloria a Dios. Si no entiende, Señor, redarguye. Le habla una vez, 2 veces, 3 veces. no, fíjese que Sí. Y entonces ahora sí hacerlo, pero con esa paz. hablando de eso, ¿verdad? Le dice, como que al no hacer caso no sé, pero pues la vecina ya no lo ha hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, bueno, o sea, ya no, como que ya no, a ver, ya no vas con ella porque sabes lo que te va a contestar, ¿no?
Como dices, ay Señor, mira la vecina, Señor. Sí. Sí, y ya. Con Y ya, eso. como que dices, ya no pasa eso. Sí. Y te das cuenta que pues también Dios lo hace, pero si en caso eso siguiera, pues ni modo, ahí no te queda de otra más que hacerlo, porque en el ser humano, así como está diciendo Santiago, abunda la malicia. Sí, sí, Abunda la malicia. Puede que nos limpiemos, nos vamos Sí. ensuciando más. Sí, no, pero ahora, ¿verdad? La santificación, eso debe de ir creciendo en nuestra vida, debe de ir creciendo. La santificación, eso es lo que le toca hacer el cristiano. ¿Sí? Ya Dios nos salvó, nos justificó, nos declaró inocentes, aunque éramos culpables, éramos pecadores, nos salvó. Ahora hay cosas que a nosotros nos toca hacer, que es esta parte, la segunda etapa de la salvación. Sí, esa es la segunda etapa de la salvación, la santificación. Ay Dios, así que hacerlo, no va a quedar otra, ¿verdad? Bendito Dios. Y eso son cosas pequeñitas, o sea, eso no es nada. Y eso nos molesta. Sin embargo, aquí, ¿verdad? De lo que habla Santiago, estos los estaban maltratando, persiguiendo. Por eso al principio el apóstol Santiago dice, es necesario, o sea, que haya esas diversas pruebas. Diversas es que quería decir, ¿verdad? De mucho tipo de pruebas, de todos los colores y de todos los sabores, del que uno quisiera. Había esas pruebas en su vida y ellos se veían tentados, ¿verdad?, a tomar esa justicia por su propia mano, pero el apóstol, ¿verdad?, les dice, no se equivoquen, no erréis. O sea, lo mejor que pueden hacer ustedes es que sean rápidos para oír, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Eso es lo mejor que pueden hacer. Amén. Cuando no conocíamos de Dios, por acá nos decían y nos enojábamos, ¿y qué hacíamos? Ya estábamos sacando chispas, ¿no? Sí. Pero es lo que voy a hacer, que no le hagan caso de todo lo que haces. Hermana, uno mismo se enoja y uno mismo tiene. Y por eso ahí nos dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechen toda inmundicia y esa abundancia de malicia, ¿verdad? Oh santo Dios, bendito Dios. Bueno, este pasaje, ¿verdad?, trata de esa, no, más bien no trata de la salvación del infierno para el inconverso, sino es para el creyente. Como acabo de decir, esta es la segunda etapa de la salvación, ¿sí?, en el poder del pecado, ¿verdad?, que Dios nos da ese poder de poder vencerlo, el poder de poder vencerlo, ¿verdad? Sí, eso son cosas mínimas. Hay cosas más difíciles, ¿sí? Y sí, a veces Satanás, ¿verdad?, el enemigo quiere usar esas cosas para que pequemos, y estropear, ¿verdad?, ese crecimiento de la persona. Y lejos de dar un buen testimonio, damos un mal testimonio. ¿Amén? Por eso es que dice, pues, no se equivoquen al tomar sus decisiones. Entonces, es un hecho, mis hermanos, que los cristianos vamos a tener que pasar por pruebas, por sufrimientos. O sea, no solamente, yo digo, esas cosas son pequeñas, ¿sí?, por persecuciones, maltratos. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. ¿Sí? Entonces, 2 de Corintios 7:1. Gloria a Dios. Rápido para terminar. 2 de Corintios, si ya lo tienen, yo lo voy leyendo. Me
Amén, yo lo voy leyendo. Dice aquí, amén, así que amados, o si quieren anoten la cita, ¿verdad? Para que en casita lo puedan leer, para que no se distraigan. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas, verdad? De hecho yo lo tengo en otra versión aquí. Dice, ahora 2 de Corintios 5:1, puesto que tenemos tales promesas, 2 de Corintios 5:1, nosotros somos como una casa terrenal. Son esas promesas que tenemos. Amén. Son esas promesas que tenemos. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña, no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así que aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos, de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. ¿Sí? Entonces tenemos tales promesas, o sea, que aquí estamos de pasada. ¿Sí? Como una casa de campaña, dice una casa de campaña que en un ratito está, al ratito lo quitas. Nomás un ratito lo mueves. ¿Sí? Entonces tenemos tales promesas, por eso es que hablando de pruebas tenemos que aguantar y soportar las pruebas, porque nosotros no somos permanentes aquí en este mundo. Nuestra casa no está aquí. Nuestra casa, ¿verdad? Tenemos en el cielo, no hecha por mano de hombres. Amén. Como lo acabamos de ver. Por eso dice el 7:1, teniendo tales promesas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Eso es lo que nuestro Dios ha prometido para sus hijos. Entonces, ver, ¿verdad?, lo celestial y ver lo terrenal, dices, no, pues no me quiero perder por cualquier tontería, ¿verdad?, sino procurar la santidad. Por eso es que dice, no tomen venganza por sus propias manos, porque nosotros no somos permanentes en este mundo. Y el 14:21 dice, 14:21, ¿qué? ahí estamos en 2 de Corintios, ahí sigo leyendo. No, el 14:14 creo. 14. Estamos leyendo en segunda, ¿no? Es la primera, ¿no? Sí, creo que sí es primera esta. Bueno, no sé si dice así, ¿verdad? El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos. Sí, ahí nos brincamos nomás de donde estábamos leyendo. El 14, el verso 14. Ahí nos brincamos, donde estábamos leyendo. Sí, capítulo 5, estábamos leyendo capítulo 5. 5:14. 5:14. 5:14. Sí, ahí nomás nos brincamos. De primera. Sí. No es segunda donde estábamos, donde estaba yo leyendo. Nosotros no somos como una casa terrenal, como una tienda, es lo que estábamos leyendo. Y de ahí nos brincamos al verso 14. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos, o sea, nos brincamos para no leerlo todo. Desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Sí, pues es justo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para que los que viven ya no vivan por sí mismos. Porque que ya no salga ese de que, ¿por qué me echó? 5:14 dijiste. 5:14, ajá. De segunda. De segunda, sí.
yo lo tengo en la versión Dios habla hoy. Entonces, y 15 dice, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, sí, que murió y resucitó por ellos. El 16 dice, por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Amén. Amén. Y ahí 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Ahora capítulo 6. Somos templos de Dios. Ahora somos templos del Dios viviente. 6:14 dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. 16. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces yo los recibiré. Amén. Amén. Sí, aquí lo que está comparando, ¿verdad? Nuestro Señor, ¿verdad? No se unan ustedes en un mismo yugo desigual, ahí dice en su Biblia, ¿verdad? Sí, porque ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? La respuesta, pues nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Pues no se puede. Bendito Dios. No puede haber armonía entre Cristo y Belial, pues es el diablo, ¿verdad? Ni entre un creyente y un incrédulo. No se puede. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Amén. Amén. Entonces, como Él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, otra de las razones, ¿verdad?, por las que fuimos justificados y estamos siendo santificados, ¿verdad?, es para que hagamos buenas obras. Amén. Amén, buenas obras. Dice en Tito 2:14. Tito 2:14. Si quieren, anoten mejor sus citas, porque son difíciles de encontrar estas citas porque son muy chiquitas. Tito 2:14. No sé o si lo tienen ahí todavía. Amén. Sí. Entonces, para que fuimos justificados y estamos siendo santificados para que hagamos buenas obras, dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Celoso de buenas obras. Otras evidencias, lo que estamos experimentando, ¿verdad?, en la santificación en el tiempo presente es que serviremos, ¿verdad?, también a la justicia. Bendito Dios, eso lo tenemos en Romanos. Y libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la injusticia. Amén. O sea, lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí, así como antes, ¿verdad? Servían a la iniquidad, o sea, este cuerpo solamente lo usaban para pecar, este cuerpo lo usaban para pecar, sus miembros lo usaban para pecar, para servir a la inmundicia, dice, y a la iniquidad. Así ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Así ahora úselo para santificación su cuerpo. Presenten sus miembros para servir a la justicia. Amén. ¿Sí? Así como lo hacían, ahora es al revés, ¿verdad? ¿Sí? Porque antes, como digo, si me tiró aquí la basura, lo que cayó así, lo dejaba, ¿verdad? Entonces, por decir, así como antes usabas tu cuerpo o tus ideas o todo lo malo, ¿verdad?, que hacías, ahora úsalo para santificación. Amén. Que antes decía eso porque no se conocemos a la Ajá, por eso, pero ahora nos dice el Señor, ahora es al revés. Sí, ahora es al revés. Antes lo usábamos para el mundo, ahora lo usamos para Dios. Ajá, por eso dice, limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Sí? Y como podemos ver aquí dice, limpiémonos, ¿sí? O sea que a nosotros nos toca, ¿sí? A nosotros nos toca limpiarnos, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos declaró, ya nos justificó, ¿verdad? Y nos declaró sin culpa, nos declaró inocentes. Ahora, ¿verdad? En el tiempo presente estamos siendo santificados, pero hay cosas que a nosotros nos toca hacer. Amén. Entonces, esa es la segunda etapa de la salvación, ¿verdad? La santificación o el aspecto progresivo. Aleluya. Por eso es que, ¿verdad? A veces en nuestra oración o en la palabra decimos, ¿verdad? Cuando decimos, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Amén. O sin santidad nadie verá al Señor. Como podemos ver, pues, esto es importante, ¿verdad? En la vida del cristiano, porque eso pues va en crecimiento. O sea, eso tiene que ir creciendo en nuestra vida. Amén. Sí, también lo que quiere decir, ¿verdad? Que cada día nos tenemos que ir limpiando, nos tenemos que ir santificando, dejando pues a lo que Dios no le agrada, y ir creciendo en santidad día con día en nuestra vida cristiana. Amén. Aleluya, porque el Señor dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sí? Para eso fuimos llamados. Entonces la santificación tiene que ver, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra conducta, tanto en lo moral, espiritual, o sea, en todas las áreas. Amén. Amén. Aleluya. Entonces el tiempo futuro de nuestra santificación no es menos importante. Cuando Cristo venga, es igual de importante, ¿verdad? Cuando Cristo venga, el proceso santificador será consumado por completo, o sea, será contestada finalmente para la venida de nuestro Señor. Amén. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que estando aquí en la carne, el 100% nunca vamos a llegar, ¿verdad?, a ser santos como tal. Esa santificación siempre va a estar en crecimiento, ¿sí? Entonces, en el tiempo, ¿verdad?, de glorificación, que es el tercer punto y último, yo creo que ya lo vemos en otro momento, sí, es que da tiempo, ¿verdad?, en otro momento lo vemos ya.
que es la glorificación, que ya es el final de la salvación. Amén. El final de la salvación. Bueno, Dios me los bendiga, porque son cosas muy largas y por aquí si no se graba, pues menos, ¿verdad?